Hola, ¿cómo están? Bueno, quiero decir que es un placer para mí estar hoy con ustedes y quiero saludar especialmente a ustedes, a los participantes de la segunda convención en estudios en educación emancipadora y pedagogía crítica del Centro de Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica CEPEC, y a esta convención que es en homenaje al centenario del nacimiento del poeta, humorista y escritor Aquiles Nazoa. Quiero también agradecer especialmente a los organizadores de esta convención por la invitación a compartir algunos derroteros de lo que venimos pensando. Bueno, yo quería empezar, quería partir de algunas ideas que escribimos con una compañera, Mercedes Palumbo, para un boletín dedicado a la educación popular y la pandemia, que editamos con el grupo de trabajo de Claxo, Educación Popular y Pedagogías Críticas, hace poco tiempo, pero de todas maneras ya bastante. En tiempos de pandemia el tiempo pasa de una manera rara. En ese pequeño articulito planteamos lo que aparecía con cierta claridad hace unos meses, cuando esta pandemia se ponía de manifiesto, y lo voy a decir en signos de interrogación, la certeza, que evidentemente no era una certeza, acerca de que este modo de habitar el planeta ya no era posible, de que era insostenible la continuidad del saqueo capitalista, vivir sin agua, sin sistemas de salud inclusivos, en un mundo depredado, en el que probablemente, según Harvey, por ejemplo, hasta las mutaciones de los virus se asocien a los cambios de condiciones ambientales. Esto parecía ser una verdad a gritos hace unos meses. Planteábamos en ese mismo artículo que ya era un lugar común decir que luego de que superemos esta situación el mundo será diferente, y que para quienes consideramos al capitalismo neoliberal, que para nosotros siempre está acompañado del patriarcado y el colonialismo, esto después lo vamos a desarrollar, pero decía, para quienes consideramos al capitalismo neoliberal como la fuente de los problemas, parecía obvio que era precisamente el capitalismo lo que tenía que ceder. No es posible, decíamos, que unos pocos sigan acumulando contra la continuidad de la especie. Sin embargo, fuimos viendo aparecer en la pandemia las mismas contradicciones, las mismas manifestaciones de la hegemonía, los mismos odios antipopulares, a pesar de quedar más al descubierto que nunca la desigualdad y la injusticia. Asistimos absortos o absortas al privilegio de la economía por sobre la salud y del mercado por sobre la vida, la desigualdad en los esfuerzos por cuidar a la población, al desprestigio que generan los medios hegemónicos respecto de los gobiernos que intentan priorizar la salud y cuidar a sus pueblos, y a la propia disolución y confinamiento de las luchas sociales y los conflictos, ¿no? Bueno, provocados obviamente por el aislamiento social, pero todo esto ponía una realidad diferente a la que nosotras estábamos imaginando. Las perspectivas optimistas que se nos presentaron en un primer momento eran por lo menos ingenuas. La pandemia se muestra efectivamente como una reactualización agudizada y profundizada de las tendencias del capitalismo previamente existentes, pero esto no implica automáticamente conciencia de ello. Lo que quiero decir es que aun cuando la pandemia nos muestre el límite del capitalismo salvaje neoliberal, y en esto resida precisamente su potencia insurgente, no va a alcanzar su enorme poder destructivo para lograr que esto se transforme en una escuela exitosa, que la pandemia misma se transforme en una escuela exitosa. Entonces, educadores populares, militantes sociales y políticos, gobiernos progresistas, organizaciones, movimientos populares, docentes, sindicatos y partidos políticos tendremos que colaborar para ayudar a dar transparencia a lo que ocurre, y tendremos seguramente que llevar adelante una tarea como la que nos propone Boaventura de Sousa Santos en La cruel pedagogía del virus, que es articular lo político y lo civilizatorio. Esa será la forma de transformar este triste y trágico episodio en una escuela insurgente, porque no lo va a poder ser sin mediaciones pedagógicas y políticas.
¿Por qué? Bueno, precisamente porque el poder sigue trabajando, ¿no? Por eso decíamos en ese mismo escrito que ya mencioné, que vamos a tener que hacer algunos esfuerzos que nos toca a los educadores populares y a los pedagogos críticos, si queremos colaborar en tornar insurgente a este contexto, algunos desafíos. ¿Y cuáles serían esos desafíos? ¿O cuál sería el primero de esos desafíos? Bueno, en primer lugar, que no es nada sencillo, el de sostener el diálogo y el encuentro con lesotres en el marco del aislamiento social. La educación popular se basa en la presencia, en la cercanía, en poner el cuerpo en la formación, en los territorios, pero la lucha contra la pandemia exige lo contrario, el distanciamiento, el aislamiento. Así, la pandemia compromete los espacios de formación que se venían desarrollando en los territorios, como los jardines comunitarios, las escuelas populares, los talleres de formación política. La pandemia le exige a los educadores populares y a los pedagogos críticos hacer un rodeo, ¿no? Estar presentes en la ausencia, estar presentes aún en el aislamiento físico, reinventar modos de estar juntos y entonces pensar cómo sostenemos el diálogo y el encuentro mientras además nos involucramos con las poblaciones y los territorios descuidados, en los que los porcentajes de contagio son altos, avanzan a un paso muy acelerado. Y en este sentido creo yo que los maestros de las escuelas, los extensionistas de las universidades, los educadores populares de los espacios de las organizaciones y de los movimientos populares, tenemos seguramente mucha experiencia por relatar. Los modos en que hemos estado presentes, en que nos acompañamos mutuamente, en los que intentamos mantener algún tipo de continuidad pedagógica, repartir bolsones de comida, acompañar la angustia, fueron asumiendo en este tiempo múltiples formas y dan cuenta del enorme compromiso de los educadores. O sea, hasta aquí, estando, acompañando, defendiendo y cuidando en primer lugar la vida y el derecho a la educación. Pero la posibilidad de trabajar analizando el contexto, transparentando y capitalizando precisamente desde la insurgencia lo que nos pasa, puede haber sido una tarea llevada a cabo de modo tal vez no prioritario, heterogéneo, bueno, puesto en segundo lugar en esta etapa que, digamos, lo primero que urgía era el cuidado de la vida, ¿no? O que urge, no sé por qué hablo en pasado, el cuidado de la vida. La articulación entre lo político y lo civilizatorio del que hablábamos, posiblemente, perdón, posiblemente haya dejado paso a lo prioritario, a lo urgente, ¿no? Al cuidado, al acompañamiento, a la llegada del agua, a la difícil tarea de la alfabetización en modo virtual, que están llevando miles y miles de maestros, a la defensa del derecho a aprender, entre otras tareas prioritarias de los educadores en la pandemia. Entonces, quisiera plantear que estos aprendizajes de los que hablamos, ¿no? Esto que tiene que ver con el análisis de la realidad, son potencialmente insurgentes, y son potencialmente insurgentes respecto de la lógica de clase, de la lógica racial y de la lógica de género, o si se prefiere, respecto de el capitalismo, el colonialismo o la colonialidad y el patriarcado. Entre un paréntesis, hablo del colonialismo o la colonialidad, no sin conocer cuál es su diferencia, pero las estoy poniendo en un solo lugar a propósito, digamos, para contener ambos significados. Bueno, estos aprendizajes deberían ser parte también de una articulación, así como articulamos o como tenemos que articular lo político con lo civilizatorio, tenemos que articular también estos tres aspectos del poder, porque aunque se presenten de manera autónoma, son tres aspectos de la dominación que actúan en conjunto, que están en relación de intersección y se requieren uno al otro. Operan juntos para sostener al capitalismo, que es lo que se nos aparece como más evidente y visible, pero son un tándem, ¿sí? Entonces, transformar la pandemia en una escuela insurgente es poner de manifiesto también esta articulación.
Es comprender que cuestionar el capitalismo sin cuestionar el patriarcado y la colonialidad y sin mirar sus nexos es quedarnos a mitad de camino. Es casi lo mismo que no cuestionar el capitalismo. La lógica de clase siempre está articulada a la lógica racial y a la lógica de género. Me gustaría entonces traer algunas miradas desde la realidad argentina, que es la que conozco, obviamente, en donde efectivamente, como en todos lados, la pandemia tiene mucho para enseñar con crueldad, como dice Boaventura, pero para eso hay que desentrañar algunas cuestiones, ¿no? Entonces, la desigualdad, ¿qué la produce? ¿Dónde está la riqueza? ¿Cómo habitar un planeta que no genere nuestra propia enfermedad? Estas parecen ser las cuestiones más obvias, aunque no lo sean. En este sentido, podría decir que en los barrios populares en la Argentina la pandemia se manifestó, creo que como en toda América Latina, de un modo particular. Las realidades del hacinamiento, las realidades intrafamiliares atravesadas por violencias, la paralización del trabajo, la escasez de dinero para la compra de alimentos y medicación, la concurrencia masiva a merenderos y comedores, que es uno de los rasgos que yo voy a tomar centralmente para este análisis, y la falta de acceso a los servicios básicos como el agua, los contagios masivos, fueron producto precisamente de estas condiciones de vida injustas y desiguales, y esto que estoy planteando además no es en materia de opinión, son datos recogidos por una investigación que llevamos a cabo de manera muy urgente, investigadores que trabajamos con barrios populares y con movimientos populares, coordinada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y por el CONICET, en poco tiempo y muy rápidamente en estos meses. Entonces, bueno, los trabajadores de la economía popular, que son los que inventan sus propias fuentes laborales para subsistir, tanto individual como colectivamente, y dependen del trabajo de cada día como fuente indispensable para asegurar la comida, están especialmente complicados en el aislamiento. Aun cuando el Estado buscó, en Argentina, el nuevo gobierno, buscó a partir de distintas líneas como el ingreso familiar de emergencias, contener de alguna manera la situación, aminorando el impacto en algunos sectores de la sociedad. Los pueblos indígenas, que habitan tanto zonas rurales como zonas periurbanas o urbanas, o comparten como parte precisamente de los migrantes a estas zonas urbanas, esos mismos barrios populares urbanos, son parte también de las desigualdades, y de acuerdo con estos mismos relevamientos que comentábamos recién, en esta última etapa aparecen fuertemente, como siempre, por otro lado, la irregularidad en la posesión de las tierras, la invisibilización, la criminalización, pero se le agregan particularmente las dificultades de acceso al sistema de salud pública, la falta de servicios como el agua, y en el contexto de aislamiento se agravó la discriminación y la violencia, sobre todo por parte de las fuerzas de seguridad. La violencia institucional, y que precisamente tiene que ver con esto, ¿no? Con aquella que está a cargo, digamos, de estas fuerzas de seguridad, y la violencia de género, golpean con mayor fuerza a jóvenes y a mujeres, ¿no? Y a jóvenes y mujeres pobres, respectivamente, ¿no? La violencia institucional y la violencia de género. Y como es de público conocimiento, las condiciones de aislamiento colocan a las mujeres en condiciones de mayor privacidad, en condiciones de mayor indefensión, y comienzan a hacer, o sea, recrudecen, más que comienzan, las condiciones de violencia en estas condiciones. Estos son datos que dejan ver lo que planteábamos antes, pero, digamos, discriminado por algún tipo de sujeto. Datos que dejan ver la desigualdad que es consecuencia del capitalismo, de la colonialidad y del patriarcado, y que efectivamente, junto con los aspectos civilizatorios, tienen que permitirnos un pensar insurgente que de todos modos sigue siendo difícil de armar y de construir. Sin embargo, hubo aspectos que, independientemente de nosotros, resultaron muy fuertes durante la pandemia
y a mí me interesa traer esos aspectos particularmente para ver cómo los retomamos y los trabajamos como educadores y como educadores populares, porque creo que allí reside gran parte de la potencia insurgente. Yo quisiera resaltar aquí entonces otro tipo de enseñanzas que se pusieron y se ponen de manifiesto en la pandemia, enseñanzas que nos muestran precisamente por qué la insurgencia no puede ser solo contra el capitalismo, cómo se anuda con el feminismo y con la descolonización. Enseñanzas que por otro lado nos dan las pistas de por dónde insurgir construyendo, lo cual parece eh, una contradicción, pero yo creo que es la más poderosa de las conjunciones, ¿no? Estas posibilidades de que la pandemia se convierta en escuela provienen, a mi criterio, de las respuestas de los sectores populares, de las organizaciones sociales, de las mujeres y de los saberes decoloniales o descolonizados. En estas respuestas se articulan esos tres aspectos mostrando las diferentes caras de la dominación, pero también cómo conviven y cómo para combatir la injusticia también es necesario apelar a estos tres órdenes conjuntamente. Se trata de los mismos sujetos, los mismos barrios, los mismos espacios en los que conviven trabajadores de la economía popular, mujeres, migrantes, indígenas, y es allí a donde aparecen estas respuestas. En primer lugar, estas respuestas de las que hablamos refieren a que en los barrios populares, aún en las lógicas de aislamiento, el cuidado sigue siendo colectivo y comunitario, porque en los territorios populares hay un marcado sentido de comunidad y no hay otro modo de resolver la vida. Como lo plantean Cano e Ingold, hace muy poquito tiempo también, allí lo comunitario no puede suspenderse, al contrario, se observa su despliegue especialmente a través de un entramado de espacios y tareas de trabajo reproductivo, ¿no? La economía del cuidado, el trabajo del cuidado. Lo muestra precisamente la explosión de los comedores y de los merenderos, de los espacios a donde nuestro pueblo va a alimentarse, a comer. Que, por otro lado, cabe decir, ya habían crecido muchísimo en los últimos años, producto de la crisis económica enmarcada en el gobierno neoliberal del macrismo. Aquí, de nuevo, la pandemia reactualiza tendencias previas y profundiza tendencias previas que en los pocos meses del nuevo gobierno no alcanzaron a ser revertidas. En esta particularidad reside un rasgo descolonizador. Lo comunitario es parte de las lógicas descolonizadoras. Aprender de esta situación es importante para poder pensar cómo desafiar una de estas lógicas de dominación, la lógica de la colonialidad, la lógica del colonialismo. La lógica de la comunidad también fue retomada en algunas acciones gubernamentales como un programa que instauró el gobierno que se llama El Barrio Cuida al Barrio, en sintonía con un conjunto de experiencias de formación de promotores comunitarios y de la existencia de promotores comunitarios ya existentes en los barrios. Y aquí hay una conjunción interesante para mirar. En segundo lugar, volviendo a esos mismos merenderos y comedores, quería decir, bueno, estos son espacios sociocomunitarios que atienden necesidades alimentarias de los vecinos, son espacios de trabajo reproductivo, son espacios en donde se reproduce la vida, donde se garantiza la reproducción de la vida, pero al mismo tiempo son un lugar de referencia territorial que genera vínculos, que cuida, que sostiene la vida, que contiene respecto de las diferentes problemáticas como la violencia de género. Hoy estos espacios comunitarios nuevamente y sin mucha tregua salen a enfrentar esta nueva crisis, si es que la podemos llamar crisis, donde la demanda que hay en estos comedores y en estos merenderos aumenta en relación a la falta de ese empleo en la calle de los trabajadores de la economía popular, de esa falta de posibilidad de ganar ese sustento diario en el día a día de los trabajadores de la economía popular. Entonces se pone de nuevo en valor el cuidado comunitario que llevan adelante y que sostienen los miles de trabajadores de la economía popular entre sí. Pero en tercer lugar,
el principal sostén de estos espacios son las compañeras mujeres, porque quienes sostienen básicamente el funcionamiento de estos espacios son generalmente las mujeres, son las mujeres, que se exponen además en esta tarea cotidiana, que se exponen al contagio en este caso. La visión patriarcal de la economía capitalista oculta que esta tarea es trabajo, que es trabajo realizado porque su reconocimiento como trabajo implicaría reconocer que este trabajo por fuera del mercado es absolutamente necesario para el mantenimiento de la vida, para la reproducción de la fuerza de trabajo, de los ejércitos de reserva, para la reproducción social y la acumulación capitalista. Y si este trabajo se reconociera como tal y fuese reconocido en términos de lo que implica como producción de valor, la acumulación capitalista cambiaría sus números. Entonces aquí hay también un aspecto central que tiene que ver con el capitalismo y el feminismo. Entonces, para empezar a concluir, en síntesis, tenemos desigualdad económica, desigualdad de acceso a las condiciones básicas de la vida y a las posibilidades de consumo, desigualdad en el cuidado, desigualdad de accesos a los derechos por condiciones étnico-culturales, desigualdad de género en el reconocimiento del trabajo y del sostenimiento del sistema, tenemos violencia de género en el espacio privado. Todo eso hay que reconocerlo, pero también tenemos respuestas de cuidado colectivo y comunitario que reponen parte de la cultura desvalorizada, la posibilidad del cuidado y de la reproducción de la vida, pero en condiciones compartidas que a su vez defienden de las violencias. Con esto, por supuesto, no se soluciona la pandemia, pero se generan respuestas que cuestionan su origen y señalan caminos posibles para pensar un mundo diferente, que cuestiona la acumulación, que revisa el consumo y que pone en tela de juicio el individualismo. La pandemia puede efectivamente ser un gran espacio de aprendizaje insurgente, un espacio a cielo abierto, un espacio que puede formar en la conciencia de la insostenibilidad del estado de cosas como se encuentran hoy en la actualidad y puede mostrar precisamente caminos insurgentes. Sin embargo, insistimos, esto no se da por su propio peso. Habrá que abonar a los esfuerzos que ya se venían desarrollando de construcción de subjetividades críticas y de formación política, sabiendo aprovechar lo que la pandemia deja sobre la mesa. Quiero cerrar, igual que en el articulito del boletín de Claxo al que hice referencia al comienzo, diciendo que los educadores populares y los pedagogos críticos tenemos tareas junto a los sectores populares, como siempre. Podemos preguntarnos y responder acerca de este inédito pero ineludible tiempo histórico y laborar para que la pandemia sea además un mojón importante como escuela insurgente en procesos colectivos de largo aliento. Bueno, muchísimas gracias por dejarme compartir estas reflexiones con ustedes. Pongo a disposición mi correo electrónico, que es anaigelman@hotmail.com, por si quieren hacerme un comentario o alguna pregunta, y los saludo con mi corazón.